A las 4:15 de la madrugada de este lunes se registró la colisión del autobús de Expresos Línea Lara que cubría la ruta Barquisimeto-Caracas. El impacto provocó la muerte de 20 pasajeros que viajaban en su mayoría en los asientos del eje derecho del autobús. Hoy ha triunfado la unidad. Millones de compatriotas apoyaron un sueño que compartimos. Votaron por la ilusión de cambiar el miedo por la esperanza. Las REDI, que son las regiones de desarrollo integral, yo le había dado rango de Ministerio de Estado, pero revisando realmente no hace falta, porque las REDI son órganos auxiliares del vicepresidente de la República. También vamos a exigir al PNUD y a la Torre HP un documento que avale que los 46 días que mantuvimos aquí pernotando lo hicimos de forma pacífica y que esas pruebas que el día del tribunal donde nos presentaron para hacernos juicio fueron totalmente falsas. Hemos confirmado 6 casos de esta enfermedad. Esta es una enfermedad viral que se parece muchísimo al dengue, es muy parecida en términos de que produce fiebre, escalofrío, dolores. En el caso del chikungunya, los dolores son dolores articulares mucho más fuertes. Christopher Klutter, de nacionalidad alemana, de 57 años de edad, apenas tenía algunas horas de haber arribado a Venezuela para realizar algunos negocios. Pasadas las 3:30 de la tarde, se dirigió al Hotel Eurobuilding para hospedarse. En el momento que está haciendo el ingreso al hotel, fue sorprendido por varios sujetos quienes le efectúan varios disparos, le causan una herida. Esta persona venía acompañada por unos escoltas quienes repelen la acción. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los periodistas Anaí Arismendi de Unión Radio Noticias y Hernán Lugo Galicia del diario El Nacional. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Cambios en el gabinete ejecutivo. El presidente Nicolás Maduro designó a Ever García Plaza como ministro de Alimentación, Luis Graterol en Transporte Aéreo y Jason Guzmán en Educación Universitaria. La gran sorpresa fue Jorge Giordani, quien queda fuera del gobierno luego de 15 años al ladito de la revolución. El monje, como lo llaman, dijo adiós a través de una carta bomba en la que critica al gobierno. Hay una sensación de vacío de poder en la presidencia, fueron sus afirmaciones. Tarjeta roja. No traicionar jamás la confianza que dejó el comandante Chávez en nosotros y nosotras. Jamás, bajo ninguna circunstancia ni excusa. No hay excusa para la traición de nadie al proyecto revolucionario. Lo que nos angustia es que eso es un reciclaje de funcionarios fracasados. Aquí lo que se trata es de un cambio en las políticas. Aquí lo que se trata es de no seguir con la pretensión de imponer un programa económico fracasado. Si el gobierno pretende imponerle al pueblo de Venezuela unas medidas económicas al estilo del recetario del Fondo Monetario Internacional, el Partido Primero Justicia va a ser el primero que saldrá a la calle a defender los legítimos intereses del pueblo de Venezuela. Lo que el ministro Giordani expresó no es un testimonio y responsabilidad para la historia, sino es un testimonio y una confesión de irresponsabilidad. Pueden cambiar ministro, pueden cambiarle nombre, poner uno para acá y otro para allá. El modelo sigue siendo el mismo, nadie se confunda. El modelo es el mismo, que es inviable. La aplanadora oficialista rechazó en la Asamblea Nacional interpelar a los ministros de la Economía y al presidente del BCB ante los rumores de que sería eliminado el control de cambio. ¿Falso o verdadero?
En este momento estamos hablando de una oferta del ministro Ramírez a objeto de que se vaya a un solo tipo de cambio, una nueva devaluación de nuestra moneda. Buscan vericuetos, ya están viendo allí devaluaciones, ya están viendo allí endeudamiento, ya están viendo allí políticas que van a generar, según la óptica de ellos, una intensificación en la variación de los precios de los bienes y servicios. Analistas políticos señalan que comienzan a irse del gobierno los radicales y se afianza el ala militar, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro es un civil. Anaís, Hernán, las damas primero. ¿Qué significa la salida de Jorge Giordani en estos momentos? Bueno, pero primero el presidente tiene el derecho como jefe del Ejecutivo a hacer cambios en el gabinete en el momento que lo considere. En ese sentido, él hace unos cambios en los cuales considera que debe colocar otro ministro de Planificación al frente. El tema de la economía es un tema que además ha tenido siempre debate a lo interno, es decir, lo que expresa Jorge Giordani en su comunicación es una preocupación no solo de él, sino una preocupación compartida, no en relación a los elementos, sino en cuáles son las fórmulas o las visiones económicas que puedan seguir avanzando y los que se va desarrollando el proyecto de inclusión bolivariana. Ahí está otros economistas, podría nombrar muchísimos, que también han hecho cartas, reflexiones, aportes y que muchos de ellos han sido discutidos dentro y fuera del Ejecutivo como corresponde. Es una decisión del Ejecutivo seguir avanzando en una visión de la planificación. Giordani es un hombre que ha estado siempre dentro del gobierno revolucionario, ha hecho sus aportes, como él mismo lo ha planteado, hizo propuestas, algunas fueron asumidas, otras no. Nadie puede molestarse por eso, porque cuando una persona es electa, o sea, designada como ministro o ministra, tú haces propuestas, sean aceptadas o no, y sobre las mismas el Ejecutivo va tomando las decisiones, que ha venido tomando decisiones en materia económica. Yo creo que el tema de la carta, lo que es un elemento que lamentablemente se utiliza más políticamente que lo que realmente tiene que ver con una decisión en relación al cambio de gabinete, a lo cual está sujeto, porque los cargos no son eternos, cualquier persona que acepte estar en un cargo de ejecutivo, en un cargo de vocero de un consejo comunal, en un cargo de vocero de cualquier designación, ya sea por la vía electoral, por la vía de los votos. De manera que él hace una serie de apreciaciones, quizás las debió haber hecho públicamente en su momento. Es decir, Giordani junto con otros miembros del tren ministerial son también integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido tiene desde el 11 de abril discutiendo las miles de VC en todo el país sobre el tema, entre otros el tema económico y el tema del Plan de la Patria, de manera que había escenario para hacer cualquier otro tipo de propuestas en relación hacia dónde considera que debe ir la economía. Y como él lo planteó, hizo algunas propuestas que fueron aceptadas, otras no, y sobre eso el presidente tiene el derecho de escoger quién quiera que sea su tren ejecutivo. Pero fíjate que en su carta, Giordani considera que Nicolás Maduro no transmite liderazgo. Acusa al presidente de la República de despilfarrar recursos del Estado y alejarse del socialismo. El jefe de Estado, indica en su carta Giordani, tomó decisiones guiados por una asesoría francesa que nada tiene que ver con el país. Bueno, yo creo que él tenía otros escenarios donde hacer esos planteamientos y seguramente igual iba a tener respuesta a los mismos como hoy la tiene. Es decir, si el presidente no tuviera liderazgo, el partido, o sea, las fuerzas revolucionarias no hubiesen ganado las elecciones como las ganaron las elecciones municipales y regionales. Y no se hubiese vencido un golpe de Estado que continúa en desarrollo. Es decir, en el país existe gobernabilidad y existe estabilidad y hay gobierno. De manera que esa es su opinión, se le respeta. No por eso yo pienso que hay que calificarlo tampoco ni de traidor ni que no sea revolucionario. Tiene un punto de vista, quizás lo plantea en una manera, en un escenario poco adecuado o que se va a prestar más al tema político o a tergiversarlo o a utilizarlo de alguna manera que quizás no fue o como él lo haya querido plantear o interpretar,
Pero esa es su posición y simplemente, bueno, algunos la comparten, otras no, pero la realidad indica que en el país hay gobernabilidad y hay un presidente. Si hubo asesores, hubo decisiones que él durante su gobierno tenía, o sea, durante el ejercicio del ministerio tenía observaciones, las debió haber planteado o pudo haber solicitado igual como cualquier otro que se hiciera la investigación como cualquier ciudadano ante el Ministerio Público. Hernán, aunque no directamente, el presidente Nicolás Maduro habló de traición. ¿Es Jordani un traidor? ¿Qué es lo que se mueve allí para que una vez que él sale del gabinete económico y del gabinete ejecutivo a la luz pública expone todas estas afirmaciones? Es que Maduro, cuando utiliza este adjetivo, no solamente quiere dirigirle unas palabras a Jordani, él está hablando es a su público y le está señalando que una vez tilden a Jordani de traidor, como una manera de descalificar todo lo que haya dicho en esta carta. Ahora, creo que si bien esta carta fue una bomba porque se dijeron cosas muy tajantes sobre, por ejemplo, cuestionar el liderazgo y la presencia de alguien fuerte en Miraflores, hay una carta que no conocemos y que al parecer Jordani hizo del conocimiento de un círculo muy cerrado. Y quizás ahí esta es la clave del por qué Maduro haya tomado la decisión de sacarlo del juego. O sea, no hace un mes, cuando más o menos estaba planteado, porque fue en esa oportunidad cuando le hizo una carta que, entiendo, la hizo circular en un círculo muy pequeño, donde hacía señalamientos de tipo económico. Ahora, la clave, por ejemplo, y las críticas que él hace sobre la interferencia de asesores internacionales en cuestiones que tienen que ver muy preocupantes, por ejemplo, con el manejo de fondos públicos, eso tiene que aclararse y además investigarse. Uno espera como periodista que la Asamblea, por ejemplo, tome esa iniciativa, porque no estábamos hablando... Y fue rechazado, a pesar de que el Partido Nuevo Tiempo está planteando que se ha interpelado Jordani. Ya de hecho, la semana pasada se rechazó la comparecencia de los ministros del área económica para explicar lo que está pasando y las medidas que se van a tomar. Pero el problema está en que eso tiene que investigarse. Además, hay otros señalamientos allí. Por ejemplo, Jordani señalaba que hubo un gasto desproporcionado en cuanto a la campaña, simplemente por el hecho de ganar. Es decir, no solamente está poniendo en duda que las elecciones se hayan ganado por el liderazgo y el mandato del presidente Chávez, sino porque sacó un circulante que de alguna manera motivó a mucha gente a votar. Estamos hablando entonces de compra de conciencia de voto. O sea, eso es algo muy preocupante. Y el otro hecho es que está diciendo que las decisiones no las toma el presidente, las toma otro grupo que no sabemos hasta ahora quiénes podría ser. Nosotros deducimos que en el caso, por ejemplo, de PDVSA es el que está llevando la batuta, junto con otros ministros, evidentemente. Rafael Ramírez, porque al final Jordani señala que PDVSA está actuando de manera independiente y prácticamente se está constituyendo un Estado dentro del Estado, que era lo que ellos criticaban en la cuarta, y uno de las ventajas o digamos de los beneficios que él había logrado junto con el presidente Chávez fue precisamente tomar el control de PDVSA y ponerle a disposición de lo que él considera el proyecto político. Ahora, hay cosas que allí que deben investigarse y deben profundizarse. Lamentablemente vamos a tener a Jordani callado por mucho tiempo y ahora pasa a ser señalado como un traidor, como una persona que no le dio ningún beneficio, pero vamos a revisarlo. Quizás él sea responsable de toda la crisis que se ha originado, la crisis económica, y que posiblemente Maduro no salga a achacársela porque también significa decir que el legado que dejó el presidente Chávez fue un desastre en materia económica y que ahora él se ve obligado por pragmatismo y tal vez porque, por ejemplo, las enseñanzas de los chinos muy importantes. Los chinos han asumido el socialismo pero de una forma muy pragmática. Han dicho el socialismo en el corazón y el capitalismo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el socialismo tiene que generar riqueza. Yo creo que Maduro en este caso está haciéndole caso de manera indirecta a lo que decía Temí Porra, que también fue sacado del gobierno por una carta que escribió que decía qué hacer en esta fase de la revolución. Y una de las cosas que él decía, Maduro tiene que ser pragmático. Y cuando él hablaba de pragmatismo se refería a tomar medidas de tipo económico, no importa que sean capitalistas, porque lo que se busca en este momento es que haya una producción, que no haya escasez, que el pueblo pueda tener alimento y evidentemente generar una riqueza para poder distribuirla. Bueno, pero fíjate, hay varias cosas, porque primero, partir de que la carta de Jordani, porque esa también es
utilización sesgada y política de la comunicación. Es decir, o la culpa es totalmente de Giordani o Giordani entonces en lo que él escribe la culpa es del gobierno. Y quizás una de las debilidades, mejor dicho, una de las debilidades de la carta o una de las inconsecuencias en la carta, siendo Giordani además un político y teniendo muchos años como ministro, es la responsabilidad que tiene el sector privado y las acciones desestabilizadoras en todo lo que ha sido el impacto económico. No, perdón, pero porque aquí Giordani no tuvo un año, tuvo que 15 años en el gobierno, es responsable. Claro, y tiene Lástima que no haga responsabilidades, una reflexión en autocrítica. decisiones que asumió. Y el presidente ha asumido, pero también no visibiliza en la carta lo que el mismo presidente ha dicho y lo que siempre se ha dicho y se ha mostrado en política económica, que es también el papel que ha jugado el sector privado en la desestabilización también del país, Giordani lo señala, Giordani lo señala, dice, hay un sector económico y él puede que poner está todas las pactando y opiniones tratando que él de quiera, tomar la pero eso política no quiere cambiaria decir del que todas país. sean verdad. Claro, las que él pone sirven, evidentemente, son bien utilizadas políticamente en el sentido de, como Giordani no dice que el sector privado, la responsabilidad que tiene, entonces toda la responsabilidad parece que da en el Ejecutivo. Él habla tiene de que la asumir, responsabilidad pero por eso digo, que tiene un él dice un mojote de que cosas, busca las generar tiene que riqueza demostrar. a partir del control las tiene cambiario. que demostrar. Si él dice que hay unos franceses y que hay una situación, que vaya y responsablemente, así como asume su responsabilidad ante la historia para escribir, que los denuncie y haga las investigaciones si considera correspondiente. Eso es lo que haga la esperamos nosotros como autocrítica que venezolanos. considera correspondiente, que haga la revisión que considera correspondiente. Pero no es que porque Giordani escribe una carta o quien sea escribe una carta, entonces políticamente, claro, esa es la jugada, parece que todo fuera verdad. Yo creo que una de las debilidades de la carta de Giordani, y es por lo que el debate se da, porque el que discuta de economía, te vuelvo a decir, hay cantidad de economistas que han pasado por el gobierno, fuera del gobierno, desde la Asociación de Economistas Marxistas hasta Asociación de Economistas y grupos de los distintos partidos del Polo, que presentan y tienen visiones críticas o constructivas o propuestas o aportan en el tema económico como en el tema político. Porque además es lógico que el tema económico sea un tema de debate, porque un proceso de transición donde hay un proyecto que se plantea que vamos hacia la construcción del socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, que no es solo lo de los chinos el modelo, ahora, evidentemente la economía es un debate. ¿Tú consideras que Giordani no fue responsable de la crisis económica que nosotros tenemos ahorita, cuando fue uno de los principales artífices de la política económica? No, yo considero que lo que plantee Giordani, que en los 15 años de gobierno las propuestas que él haya hecho y hayan sido asumidas, es una propuesta que asumió el gobierno responsablemente en relación a políticas económicas que muchas de ellas también nos hicieron enfrentar la crisis en la cual el sector privado tiene una responsabilidad, que es uno de los elementos que no aparece en la carta de Giordani, extrañamente porque él sabe y él fue parte de las denuncias también de todo ese proceso de conspiración, de acaparamiento que ha vivido el país, que se ha demostrado a través de la especulación, que se ha demostrado Anaí, a través del juego de los dólares y la cantidad de gente que también deberíamos investigar y deberíamos poner preso que se llevaron los dólares del país. Tenemos que hacer una pausa, pero hay otra carta. Correcto. Bueno, pero él mismo la dijo. Andamos y tampoco buscando. fue en sectores privados. Él dijo que lo había planteado en discusión de los ministros. Vamos a la pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones, @lasemanabb. Al regreso, testigos. Seguimos en la Semana Venevisión. El Poder Judicial citó a varios opositores a propósito de la investigación sobre un presunto plan magnicida. Enrique Salas Romer no acudió a la cita, tampoco Ricardo Kessling. Gaby Arellano y María Corina Machado se presentaron ante el SEBIN y la Fiscalía. En la mira. Una declaración muy extensa en la cual con toda la tranquilidad hablé con la verdad. Y para mí ha quedado más evidente que nunca que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno. Porque preguntaron sobre mi entorno, mis acciones, me preguntaron casualmente si conocía al señor Eligio Cedeño, si conocía a Vilcar Fernández, Ana Karina García, si sabía que era lidera. Otra que acudió a la Fiscalía fue la ex ministra de Salud, Eugenia Sader. La médico asimilada de la aviación fue imputada por la presunta comisión de los delitos de peculado, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir. Duda razonable.
Abrimos 25 hospitales, 115 de CDI, 14 centros de Misión Sonrisa, 4 centros de radioterapia. Todo eso son obras que están allí y que el pueblo las está usando. Algunas de esas obras pueden haber dudas o algunas dudas razonables en los procesos administrativos. La próxima semana continuarán las citaciones ante la Fiscalía y el SEBIN. Mientras tanto, María Corina Machado no podrá salir del país, es decir, por orden judicial tiene prohibición de salida del país. Hernán, en el caso de María Corina Machado, ¿tú crees que a corto plazo ella pueda ir a la cárcel? ¿Cómo ves este caso? En el caso de María Corina yo creo que se va a llevar su tiempo, ¿no? Me explico, porque hay muchas aristas que están en investigación. Por un lado está la que se abrió conjuntamente con Leopoldo López, que tiene que ver con los actos del 12 de febrero, ¿no? Y luego está esta que se le suma por cuestiones de magnicidio y supuesto golpe de Estado. A lo mejor al final se van a tratar de empatar los expedientes. Y evidentemente creo que el gobierno está midiendo muy bien el impacto que esto pueda tener, dada el apoyo internacional que ella de manera estratégica trató de buscar. Entonces, por ejemplo, el gobierno sabe que a la hora de tomar alguna decisión, por ejemplo, el lunes se creía que Los Moros iba a quedar detenida. No pasó así y evidentemente ellos están midiendo el hecho que a nivel internacional pudiese haber una reacción a favor de María Corina Machado y el respeto a lo que se considera de su debido proceso y evidentemente esto entra en juego. Ahora, evidentemente, el presidente Maduro y todas las, por ejemplo, Diosdado ha señalado que la justicia va a llegar. Y cuando ellos señalan así es porque están contentos de que evidentemente María Corina va a tener que pasar al lado de Leopoldo por razones que ellos han señalado ya, desestabilización, un supuesto magnicidio y evidentemente los hechos claros del 12 de febrero pudieran ayudar a ver si realmente pudieran imputarla. Ahora, como en el caso de Leopoldo se utilizó los mensajes que él, y sobre todo los discursos que dio, y evidentemente, si uno revisa los de María Corina, va en esa misma dirección. O sea, que es lo que estaba proponiendo ella, una salida. Cuando uno la consulta, evidentemente ella dice, es una salida constitucional, una salida legal. El gobierno, por supuesto, dice lo contrario, que eran salidas violentas que buscaban derrocar a Maduro. Hay muchos elementos ahí en juego, evidentemente. Se trata más bien de un juicio político y eso, evidente, tiene su vamos a decirlo, cobertura política y por supuesto va a tener que medirse también el impacto que eso pueda tener. La MUD ha denunciado que hay una cacería de brujas contra dirigentes de la oposición. ¿Tú coincides con Hernández que es un juicio político? No, y creo que para eso están también los familiares de decenas de personas fallecidas en este país, no solo las fallecidas, las que han sido hostigadas, las que fueron secuestradas, mujeres que denunciaron violencia y golpeadas por los grupos de guarimberos, que muchos no eran estudiantes, donde hubo instigación a delinquir, personas que estuvieron niños en estado de shock, los que fueron atacados en la guardería del Ministerio de la Visión Vivienda, las personas que fueron atacadas en la Fiscalía, cuando Gaby Arellano prácticamente instigó, arengó a los que estaban ahí presentes a los hechos de violencia, de manera que los políticos tienen que asumir sus responsabilidades. Y si tú llamas a la violencia y tú convocas acciones que generan personas fallecidas, que generan personas lesionadas, tienes que asumir la responsabilidad. Ahora, quien pone en todo caso la decisión jurídica es el Ministerio Público, no lo hace el Ejecutivo Nacional. Ahora, desde el Ejecutivo, desde sectores del pueblo venezolano, desde las familias que han sido afectadas, que la gente exija justicia, es lo menos que puede exigir, porque además ha habido lesionados y hubo una situación de conmoción y violación de derechos en este país, del derecho al libre tránsito, del derecho a la salud, del derecho a la tranquilidad, derecho a una serie de derechos humanos que no se han discutido, no se ponen, se invisibilizan cuando se tratan estos casos. El lunes no podían ser detenidas porque estaban citadas en calidad de testigos. De manera que si ellas están citadas en calidad de testigos, no podían ser tampoco imputadas. No es la primera vez que en este país alguien entra como declarante, testigo y termina como imputado. De testigo. Ellas sabían que ese no era el proceso, en todo caso, que le está siguiendo el Ministerio Público. De manera que también eso es parte del show de decir, no me detienen porque no pueden. No, el Ministerio Público está haciendo su proceso, como lo debe hacer la cita en calidad de testigo. Me imagino por las denuncias que hay que debe citar o debe, según lo que dé el resultado, debe haber justicia, porque la hubo
con Leopoldo López, que está en su proceso en relación a, bueno, está en un proceso judicial. Ahora, el tema internacional, no sé, porque en algunos países no le fue tampoco tan bien, y bastantes declaraciones que hubo en relación, y en Panamá incluso prácticamente lo que hizo fue empavar al gobierno de turno, ganó otro sector, para bien y tranquilidad incluso de los panameños, de manera que el Ministerio Público actuará de manera autónoma. Yo sí creo que puede llevarse su tiempo más, tiempo menos, según lo que defina el ministerio, pero ahí hay una acción penal porque hay denuncias penales de personas que fueron afectadas por unas acciones de violencia. Que un dirigente político llame a una protesta, ya es responsable de lo que pueda pasar en esa protesta? El hecho de que un dirigente político aparezca encapuchado, caso Gaby Arellano, cuando están prácticamente quemando y haciendo guarimba, que tú aparezcas, banalices incluso, aparezcas al lado de guarimberos, gente que está atacando, quemando calles y prácticamente mantuvo, en el caso de Chacao, secuestrado prácticamente a la población, es incitación a la violencia. El dirigente político tiene que llamar, puede llamar a la oposición, puede pedir la renuncia, puede organizarse por un proceso electoral, es decir, puede ser crítico, puede ser fuerte en su discurso, porque eso es el debate político. Pero tú no puedes estar instigando, aprobando, avalando y querer decir que es pacífico una protesta que no la es. Porque poner guayas y degollar motorizados no es pacífico. Hay responsabilidades individuales, o sea, por ejemplo, la persona que colocaron las guayas, es responsabilidad de esa persona. Pero tú convocas. ¿Cómo tú la vas a atribuir a otra persona? Y además has estado en el sitio de los hechos y te tomas fotografía. Tenemos que hacer una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, a Rey Guido, Rey Puesto. Continuamos con la Semana Venevisión. Felipe de Borbón ya es rey de España. Al ser proclamado como nuevo monarca, Felipe VI ofreció renovar la monarquía, ser garante de la estabilidad institucional y potenciar el papel internacional del país ibérico. En su discurso dio pistas de cómo enfrentará algunos de los temas que preocupan a los españoles golpeados por la crisis económica. Sangre nueva, sangre azul. El bienestar de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, señorías, nos exige situar a España en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente, en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación. En sus primeras funciones como presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos recibió al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hablaron de la paz en Colombia y también del diálogo en Venezuela. Vecinos. Tenemos que tener la confianza de las dos partes, tanto del gobierno como de la oposición. Y eso es, en cierta forma, lo que hemos venido construyendo con mucho cuidado, con mucha prudencia, precisamente porque la situación es bastante difícil y está muy polarizada. Pero afortunadamente hemos logrado esa confianza de ambas partes y eso es lo que nos permite actuar como facilitadores en ese diálogo. Hablamos también del diálogo con Venezuela. Venezuela ya hablé de la posición de los Estados Unidos en esta materia y también hablamos del proceso de paz de Colombia. Como lo decía el presidente, yo tuve el honor durante muchos años en el Senado de los Estados Unidos ayudar a redactar y seguir el Plan Colombia mediante el Senado de los Estados Unidos y nada, señor presidente, me haría más feliz que poder regresar a Colombia para firmar, silar los últimos acuerdos de paz. Felipe VI jura ser rey constitucional y respetar la independencia de los poderes. Anaí, aquí hay dos eventos sumamente importantes. La proclamación de Felipe de Borbón como nuevo rey de España, sangre nueva, dinamismo y sobre todo que promete estar muy pendiente de los problemas que aquejan a los españoles. Y por otro lado, esta reunión del presidente Juan Manuel Santos y Joe Biden, lo que significa, y durante esta reunión se habló de Venezuela, de la necesidad del diálogo y de lograr la paz en Colombia y en Venezuela. Bueno, para mí son dos noticias
una más importante realmente que la otra, que para nosotros es mucho más importante realmente el tema de Colombia. Pero antes de pasar al tema de Colombia, en el caso del rey de España, para cuando hablamos, incluso veníamos hablando del tema del derecho a la protesta, se fue un evento que se hizo con la prohibición incluso de todos los que querían protestar, que estaban exigiendo el referéndum por la República, que de hecho los españoles tuvieron que colocar banderas republicanas en la azotea de los edificios para poder expresar su posición, y ciertamente debe estar preocupado porque no creo que el tema sea de sangre azul, sino de realmente un proceso de inclusión que necesitan los españoles. Estamos hablando de 6 millones de desempleados, de la gente que está exigiendo que se resuelva por vía referéndum, que debería ser la vía si quieren seguir manteniendo una monarquía o no, que se lleva cuantiosos recursos que deberían ser utilizados más bien para la seguridad social, y procesos independentistas que se están planteando tanto en Cataluña como en el País Vasco. De manera de que creo que se va a chocar con lo que es la realidad de un país que está afectado en su calidad de vida, y que no creo que una monarquía le esté dando o le dé respuesta. Por el contrario, es una suma de cuantiosos recursos que deberían ser utilizados para la inclusión social. La noticia sin duda importante para Venezuela y América Latina ha sido el triunfo de Santos en Colombia. Y claro, es una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos que hay que leerla en el contexto político. Es decir, Estados Unidos tampoco quiere que escape, quiere ver cuál es el proceso en Colombia. Es una manera también de incluso esas presiones del gobierno norteamericano, porque además Estados Unidos no tiene nada que ver en la firma de los acuerdos de paz. Quien en todo caso tiene que suscribir los acuerdos de paz es el gobierno legítimo colombiano y las partes, en este caso la FARC y el ELN. Apuesta que hacemos no solo Venezuela, sino todo el continente, a que un conflicto militar de 50 años pueda conseguir una salida política, que pueda conseguir realmente caminos para la paz y caminos además para que se pueda seguir avanzando en la integración latinoamericana y en relaciones estables entre Venezuela y Colombia. Santos fue incluso ministro de Defensa de Uribe, y sin embargo la realidad le hizo ver lo importante que es mantener buenas relaciones con Venezuela y apoyar también los organismos de integración en los cuales Colombia participa. Creo que en este segundo mandato la realidad nuevamente se impondrá, más allá de lo que pueda Biden ir a Colombia o seguir expresando Estados Unidos por distintas vías su eterna preocupación sobre Venezuela, que viene desde un país que es el país que menos convenios internacionales ha suscrito, que es un estado forajido de Estados Unidos en materia de derechos humanos y que tiene la costumbre de querer aplicar sanciones o leyes supranacionales a países soberanos. Hernán, habrá un giro importante en la corona española, y bueno, también esta reunión del presidente Santos en su primer acto oficial precisamente con el vicepresidente de Estados Unidos. En cuanto y ahí a España, se habló de ¿no? Venezuela. Sí, en cuanto a España, evidentemente que la figura de Felipe ahora viene a darle un aire de renovación y tal vez de refrescamiento a lo que es el mandato de un rey. Evidentemente hay que medir ahora realmente si él está en condiciones, por ejemplo, de promover la posibilidad de que se disuelva o no esa monarquía. Creo que la intención no es esa, porque evidentemente no hubiese aceptado, sino que a lo mejor desde ya hubiese facilitado ese trámite. Creo que él más bien está planteando al hecho de darle un nuevo aire para que se permanezca más en el tiempo. Ahora, hay un hecho importante en la política de España que está pasando ahorita y que es objeto de investigación, o al menos por descentrar la mirada sobre las cuestiones y el movimiento político. Por ejemplo, allá se habla de que Podemos, una organización política, está siendo financiada por Venezuela y evidentemente tiene otras intenciones. Y las intenciones que se están señalando en España es que precisamente busca crear ciertas condiciones que le permitan de alguna manera la retoma del poder por parte de sectores de izquierda. Ahora, en cuanto a Colombia, es llamativo que la primera reunión de Santos haya sido precisamente con Estados Unidos, lo que evidentemente Estados Unidos vino a decir: este es mi país de dominio, evidentemente lo ejerzo de alguna otra forma. Ahora, eso también envía un mensaje a Venezuela, porque si bien Santos ha mostrado cierto acercamiento con Maduro, lo hace por una razón económica, más allá de orden político. Es decir, Venezuela es un importante comprador de productos a Colombia, evidentemente él necesita tener ese mercado cautivo y por esa razón Santos mantiene buenas relaciones. Ahora, también es cierto que en este proceso de elección contó con el apoyo de Venezuela para al menos tratar de que sectores de izquierdas de Colombia lo apoyasen,
porque por primera vez en Colombia hay una lectura importante. Un factor de la derecha se mantiene gracias al apoyo que le dieron factores de izquierda, porque estaba planteado la paz y la guerra. Estaba planteado no solo la paz y la guerra, es la posibilidad que en un futuro la izquierda colombiana, a través de Santos, pueda llegar a tener ciertos espacios de poder. Y evidentemente hay una apuesta a futuro. Es una apuesta a que en un momento determinado, si por ejemplo se plantea la no reelección, tal y como lo está proponiendo Santos, a lo mejor se abren las posibilidades para otros sectores. Y evidentemente allí... En ese río hay mucha agua porque de todas maneras ahí no había dos proyectos distintos entre Santos, había algunas diferencias y sobre todo el tema de la paz. No estamos hablando de un proyecto que fuera de izquierda en este caso o que planteara un proyecto progresista y la diferencia. No, pero la izquierda colombiana vio la posibilidad de que es mejor. Entiende que están los intereses más allá de la paz. Ahora, ¿cómo capitaliza, si capitaliza ese proceso, si Santos incluso lo capitaliza y trabaja en base a un frente más amplio, si entiende lo cerca que estuvo el país y si hace vocación de historia, porque es su segundo mandato? De repente en los segundos mandatos de repente la gente o se arriesga más o de repente no arriesga, ¿no? Puede ver la historia inclusive de otra manera, pero eso estaría por verse. En el caso de los españoles, un país que tiene tantos niveles de desempleo, poca calidad de vida, que tiene movimientos independentistas ahorita planteados y movimientos por la República, no creo que necesite que Venezuela esté financiando algún empuje izquierda para que llegue al poder. Yo creo que eso es parte, además, de siempre de los temas de tratar de involucrar a Venezuela en que de generar malestar del pueblo español hacia el pueblo venezolano, una situación de injerencia que además quienes están montados en la azotea pidiendo que baje la monarquía no son los venezolanos, son los propios españoles. Quienes fueron detenidos hoy fueron los propios españoles. Y quienes quieren un mejor país, ojalá, que nosotros queremos que todos vivan en inclusión y paz y convivencia, son los españoles. Tenemos que ir al corte y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, Sin Balón. Ahora revisemos el Mundial de Fútbol. Una semana de infarto, como dicen los comentaristas. Alemania arrolló y humilló a Portugal. México paró a Brasil con su arquero Memo Ochoa. Colombia bailó cumbia. Uruguay despachó a Inglaterra. Costa Rica se lució y Chile mandó a España derechito a la madre patria. Maracanazo. No ha sido nuestro mejor campeonato y nos vamos pues tristes, dolidos y de alguna manera pues quitarnos este mal sabor de boca en el último partido. El más duro vivido, sobre todo por las expectativas, por lo que veníamos haciendo y pocas palabras. La verdad que sufrimos, pero bueno, lo importante era que se ganó, que era lo que queríamos y bueno, ahora a disfrutar, a descansar y pensar en Italia, que también es mucho más importante. ¿Es cierto que habías soñado estos goles? ¿Lo dijiste a tus compañeros? Lo soñé esto y la verdad que estoy disfrutando este momento por todos los momentos que viví de las críticas que recibieron, bueno, acá tienen. Todo esto acá amarillo tiene que estar feliz y más allá de Colombia también. Los suramericanos han tenido un gran papel en este Mundial de Fútbol 2014. Hernán, Chile se dice que es el gran batacazo. Colombia ya en octavos de final. Y Luis Suárez revivió a Uruguay. ¿Cómo ha visto el desenvolvimiento de los latinoamericanos, de los suramericanos, de los centroamericanos? Porque México también ha tenido un gran papel. Sin ser analista deportivo, ¿no? Hay un hecho fundamental, que es que no se sabe por qué cada vez que los grandes clubes de Europa vienen a jugar a América Latina, pierden. Evidentemente eso es lo que está pasando. Pero además está demostrando América Latina que tiene capacidad futbolística, que tiene capacidad además de organizar un evento de esta naturaleza y evidentemente servir el escenario para que los latinoamericanos podamos demostrar que somos capaces de vencer a grandes y colosos de fútbol a nivel internacional. Ahora, evidentemente uno apuesta a que los pequeños de América Latina, por ejemplo, como Uruguay, que demostró tener una fuerza,
Colombia, que evidentemente está dando muchos pasos de cumbia, puedan tener esa prioridad. No digo con esto que Brasil no, porque Brasil evidentemente tiene mayor fuerza, pero si se repite lo que tú señalas ahorita del maracanazo, ahí sí habrá que preocuparse, porque evidentemente estás diciendo ya que va a perder Brasil y no es lo que esperan los brasileños. ¿Cuál es tu equipo, por cierto, antes de darle la palabra a Anaí? Evidentemente que uno tiene cierta afiliación por Brasil, pero creo que dada la cercanía nuestra con Colombia, estamos apostando que sea allí. Okay. Anaí, ¿cómo has visto el desarrollo de este Mundial y cuál es tu equipo? Yo creo que el Mundial va determinando lo que quisiéramos todos. Primero, que la Copa se quede en el sur, que la Copa se quede en América Latina. Y eso, nosotros tenemos muy buenos equipos de trayectoria. Ciertamente cuando vienen de otros continentes, el tema del clima, el tema del Caribe, pero yo creo que sobre todo el tema de la convicción, de la creatividad, de que gracias a nuestros países no han perdido ese amor por la pelota, está influyendo. Algunos decían que en el caso de España, por ejemplo, parece que el equipo estaba aburrido, y de repente también la gente, después de tanto tener que jugar solo para mantener cierto nivel en grandes equipos y por plata. De las casillas, ¿no es que dicen por ahí? Claro, además, bueno, o el nuevo rey los empavó, tú sabes, mal agüero, también dicen de todo, pero digo, ese ritmo en que de repente se termina como perdiendo también el amor al fútbol, que al final es un deporte, lamentablemente también es un negocio, pero yo creo que la Copa está dando de que el fútbol es el fútbol y que lo bueno de esta Copa, donde también surgió dentro de algunas controversias, es que también se está imponiendo la paz y el deporte, y eso es todo lo que queramos. Yo seré feliz que gane cualquiera de los equipos de América Latina, porque además creo que hay muy buenos equipos, todos se los merecen, todos se están jugando un mundo en la cancha, y creo que sobre eso es que esa pasión es la que está privando esa voluntad sobre equipos también muy sólidos europeos, pero que se han venido quedando. Un mundial que da para mucho análisis porque se juega dentro y fuera de la cancha. Así llegamos al final de la semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con el nuevo videoclip del cantante puertorriqueño Ricky Martin, que se estrenó en ocasión de este Mundial de Fútbol 2014. ¡Feliz domingo! Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena vida, everyone across the world, man and woman, boy and girl. La vida, buena vida, vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Negativity is gone, and I'm feeling so good, cause we found love, like life has just begun.